Presidente, ahora sí. Ya. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los senadores y le damos las gracias desde acá, desde el norte de Arica, por habernos recibido como Asociación de Funcionarios No Académicos de la Universidad de Tarapacá. Y claro, venimos a exponer tres temas que son fundamentales en realidad de lo que está sucediendo hoy día con las universidades, ¿cierto?, que pertenecen, que son, tenemos como la duda, de repente somos como del Estado, y de repente no pertenecemos, ¿cierto? Tenemos esa duplicidad, pero debido también al tema de la pandemia, debido también a lo que tiene a la pospandemia, es que nosotros trajimos tres temas fundamentales, que son el bono de zona extrema, la asignación de zona y el incentivo al retiro. En el caso del bono de zonas extremas, nosotros en el año 2019 estuvimos con Antué y ya lo habíamos conversado, y es ahí cuando es ¿cierto? La Cámara nos pidió un estudio de cuántos eran los funcionarios que realmente hasta ese tiempo estaban, estaban funcionando dentro de las universidades, de cada una de las universidades del Estado, ¿cierto? Que son, en este caso, la Universidad de Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes. ¿Y por qué se pidió todo este estudio? Porque no había, ¿cierto?, en el año 2019 un número real. Y ustedes lo podrán encontrar, ¿cierto? Ese estudio lo hizo la Biblioteca Nacional y es así como íbamos a trabajar en este tema, pero quedó ahí stand-by debido también al movimiento social, ¿cierto? Y después nos pilló también la pandemia. ¿Y por qué nosotros hoy día venimos a hablar de este bono zona extrema? Me gustaría que María Angélica pudiera, voy a pedir permiso, ¿podemos compartir pantalla con sobre nuestra exposición, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para, en primer lugar, hablar del bono de zona extrema y lo que nosotros estamos pidiendo. Lo que nosotros estamos pidiendo ahí que sea nominativo. Ahora, ¿por qué necesitamos y pedimos que sea nominativo? Porque tal como lo dijimos delante, ¿cierto? Hoy día la Universidad de Tarapacá va en aumento, entonces este bono a nosotros nos llega con un monto fijo. Y este monto fijo tiene que ser distribuido a mayor cantidad de funcionarios y funcionarias, trabajadores, acoge la universidad, ¿cierto? Se reparte, por lo tanto, lo que nosotros recibimos se va haciendo mucho más estrecho. Y en eso, ¿cierto? Lo que hizo la universidad en beneficio de los trabajadores y trabajadoras es aquellos funcionarios que estaban a honorarios pasaron a contrata. Entonces ahí donde este bono que se recibe con un monto fijo, ¿cierto? Se reparte. Y eso también, en cierta medida, nosotros, de alguna medida, en nuestros sueldos bajan esas cantidades. Y hoy día ustedes están claros de que con el tema de la pandemia y también se complica, porque muchos también de los trabajadores y trabajadoras hoy día pasan a ser el único sueldo, digamos, para poder mantener los hogares. Entonces, nosotros quisiéramos pedirle a ustedes la posibilidad de que este bono sea igual que en los otros sectores públicos, como en las municipalidades, como en aduanas, como en gendarmería, ¿cierto? Que sea de una manera nominal. Entonces, así, si el bono queda en 200 o 300 mil pesos, ¿cierto? Sería nominal para cada uno. Si nosotros nos fijamos en la tabla de la realidad de la Universidad de Tarapacá, María Angélica, mostramos ahí, por favor. En el año 2015 nosotros éramos 819 funcionarios. A la actualidad somos 221, o sea, al año 21 somos 990 funcionarios. Por lo tanto, tenemos un aumento de 171 funcionarios y este bono, ¿cierto?, se tiene que repartir en esa cantidad. Entonces, por eso hoy día nosotros solicitamos eso, que sea nominativo, una, por el tema de COVID, y otro por la pospandemia, porque siempre nosotros hablamos, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con el ahora, pero también con la pospandemia, porque no sabemos la realidad de las universidades del Estado, ¿cierto?, que hoy día no se han tocado realmente, se ha tocado todo, pero las universidades como que estamos un poquito en ese sentido abandonadas. Ese sería el primer tema que nosotros solicitamos, ¿cierto? Y ojalá ustedes de alguna manera se pueda someter a discusión, se pueda conversar. Sabemos que hay una ley que hay que cambiarla, pero por eso estamos solicitando esto, ¿cierto? Que va a ir en beneficio de los funcionarios y de alguna manera también por la estabilidad laboral.
porque ustedes saben perfectamente lo que sucede hoy día con las contratas y las universidades. No sabemos las universidades del Estado hasta cuánto más van a resistir, porque han hecho un esfuerzo bastante grande. Ustedes también saben que la decepción de los estudiantes hoy día no es la más adecuada. Ese es el primer tema que nosotros teníamos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el bono de zona extrema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si don Álvaro Palma... Continúe nomás, señora Hilda, y yo creo que después hacemos las reflexiones o los comentarios o preguntas de su Presidente, una pregunta. Ah, bueno, ahí José Miguel Insulza, senador. No, la pregunta mía es, a esos, el 2015 eran 798, ahora son 989, son casi 180 o algo así. Sí, son 171 funcionarios más, porque eso estaban... Entonces, ¿quién les paga? Porque el 2015 le pagaron 190.000 pesos, el 2021 le pagaron 203.000, o sea, un cierto aumento hay. Pero ¿quién les paga? ¿Se divide, la misma cantidad de plata se divide entre más gente o Correcto. La universidad tiene que poner el resto? Correcto. Don Álvaro Palma, ahí no sé si usted me podría apoyar a la pregunta de don... ¿Qué columna estáis leyendo, José Miguel? Perdona, señora Hilda. ¿Qué columna estáis leyendo, José Miguel? Yo estoy leyendo la columna del monto total de la pensión. Ya, la última columna. 190.960 el 2015, perdón, puedo estar equivocado, 190.960, y es muy poco más el 2021, pero con casi 200 funcionarios más. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale la plata para pagarle? Pues? ¿Le podemos dar la palabra a don Álvaro Palma, por favor? Que parece que sí, por supuesto. Abra su micrófono. Muy buenas tardes, senadores, senadoras. Un gusto y muchas gracias por recibirnos ante la iniciativa, ¿no es cierto?, de nuestra asociación de funcionarios. Respecto a este punto, habría que agregar otra cosa a considerar por ustedes, senadores. Por ejemplo, la ley 21094 de universidades estatales, donde hay un artículo, ¿no es cierto?, de que las tareas habituales que se ejecutan al interior de las universidades no pueden ser servidas por personal honorario, cosa que venía ocurriendo en el interior de nuestras universidades, donde teníamos muchos funcionarios que precisamente estaban a honorarios, ¿ya?, con toda la desigualdad que esto generaba. A la luz de este articulado, aprobado por el Parlamento del país, ¿no es cierto?, nosotros, y toda la universidad del Estado estaba en la misma, hemos procedido entonces a cumplir con la ley y a pasar a toda esta gente que estaba a honorarios, pasarla a la contrata, ya como primera medida. Esto significó solo en el año, entre el 2019 y este año, el incrementar nuestra planta de funcionarios, contrata y planta, digo, en 142 funcionarios. Eso significa que el monto total que el presupuesto nos asigna para pagar el bono de zona extrema en 4 cuotas trimestrales, hoy día se divide en un número mucho mayor de personas, ¿no es cierto? Entonces, la variación del valor que ha visto el senador Insunza en la tabla que presenta la señora Hilda está dado fundamentalmente porque el bono se ha ido reajustando en el tiempo, pero no va incrementando el valor por funcionario. Y eso es lo que la Asociación de Funcionarios pide, ¿no es cierto?, a ustedes que pudiera cambiarse, modificarse esta condición, porque, como insisto, a propósito de otras leyes que vienen a favorecer otras circunstancias que viven nuestras universidades, se ve desmejorar estos ingresos que para los funcionarios, ¿no es cierto?, representan un monto no menor. Y ese es el pedido en concreto, ya que se defina un monto reajustable nominativo por funcionario. O sea, ¿sabe qué? Van a ser 250.000 pesos, por decir algo, por trimestre, que se va a reajustar anualmente por IPC, y la universidad tenga
500 funcionarios o tenga 1.200 funcionarios, va a recibir el equivalente para cada uno de ellos por dicho monto. Porque de lo contrario se sigue desmejorando en el tiempo en virtud, ¿no es cierto?, de cumplir con esta otra ley. ¿Ya? Esa es la explicación adicional que quería dar. ¿Me permite una pregunta a cualquiera de los tres que quiera? Ustedes señalaban de que en el caso de los funcionarios de las universidades, como en el caso de ustedes, aquí entonces se asigna una cantidad de recursos a distribuir por el número de personas que califican para ese beneficio. ¿Ya? Sean 10, se distribuye entre 10, los 100 pesos. Si son 100, se distribuye entre 100 los 100 pesos. Eso es lo que yo entendí. Pregunta. Correcto. Ustedes dijeron que esto era distinto con respecto a otras instituciones y a otros funcionarios, ¿como cuáles? ¿De qué reparticiones? Las municipalidades, ¿ya? También tenemos a aduanas y gendarmería. Ellos están justamente en eso. Para ellos son nominativos. No es, las universidades nomás tienen esto que pregunta. Es un monto fijo. Sí, correcto. Eso, hasta ahí yo entendía. La pregunta mía ahora es la pregunta. En el caso de los municipios, en el caso de Gendarmería y el otro organismo que usted apuntó, que lo anoté pero no me entendí la letra, ya, bueno, ya, ellos tienen autonomía para aumentar los números de personas que pueden recibir beneficios, ¿me explico? Porque me parece que en el caso de Gendarmería las plantas están fijadas por ley, me parece. Entonces, yo lo planteo para saber cuál sería el criterio, para saber qué pelea hay que dar en dónde. Presidente, ¿me permite? Sí, por supuesto. Por supuesto que hacer lo siguiente, yo quiero reiterar lo que tenía antes y además decir la otra cosa que dijo don Álvaro Palma, que también es importante adicional a eso. En 2015 había 798, si no me equivoco, que no veo poco, funcionarios en estaba 2014. Bono, lo cual hizo que le pagaran 190.000 pesos a cada uno, 849, el 49. Le pagaron 190.960 a los funcionarios por un total de 626 millones de pesos. En 2020 eran 989, si no me equivoco, y les pagaron 205.896 por un total de 789.000 y tantos pesos. Si el monto permaneció tal cual, con un pequeño reajuste, ¿eso significa que el resto lo absorbió la universidad o no? ¿O estoy equivocado? Claro, entiendo, José Miguel. Yo, para parafrasearte, tú estás preguntando cómo pasaron de 626 millones a 789 millones, que eso no podría ser el IPC, dices tú. Exacto. Entonces, no era un monto fijo, alguien lo incrementó el monto. No, ya es exacto, porque la cantidad debió aumentar. Disculpe, porque aumentaron los funcionarios. Disculpen, ¿le puedo responder la pregunta, señor? ¿Alguien pagó? Señor senador, ¿le puedo responder yo esa? Sí, cómo no. Sí, don Richard, adelante. Mire, lo que pasa es que en ese tiempo, antiguamente, el bono no era imponible. Y en el 2015 se pidió y se logró que el gobierno lo hiciera imponible, pero lo imponible lo aumentó el gobierno. Entonces, por eso el monto aumentó de repente. Yeah. ¿Me entiende la idea? Entiendo. Entonces, en ese tiempo, el monto que se aumentó es porque el gobierno puso la imponibilidad. Si usted se fija acá, en la última columna, el año pasado nos pagaban 240.000 pesos mensuales y a este año empezamos a pagar 203, entonces vio que el monto baja. Claro, entiendo. Ese fue el problema. Por eso usted se fijó en eso y el monto aumentó por ese tiempo, por esa cosa. Se logró que se fuera imponible puesto por el gobierno. No, lo único que yo quería asegurarme, senador Lago, porque yo tenía otra información, es que este monto alguien pone la plata. Si el Estado pone la plata, eso es una cosa, pero yo entiendo que el Estado pone la plata para el número de funcionarios que era el año 10 nomás y no para el número de funcionarios que son ahora. ¿Ese no es el problema? Porque si no, no tenemos problema. Don Álvaro, por favor, usted está sin micrófono. Sin micrófono.
Don Álvaro, con Ahora sí, ahora sí. Las diferencias de valores totales que se pueden ver en la última fila, ¿no es cierto?, de la matriz presentada por Hilda, efectivamente tiene explicaciones como la que acaban de darse. ¿Ya? De un bono no imponible se pasó a un bono imponible. Y en esa oportunidad, ¿no es cierto?, se dio ¿cómo se llama?, la participación y la presión de las organizaciones funcionarias, ¿no es cierto?, para hacerlo imponible, y el Estado aumentó el presupuesto en el costo de estas imposiciones. Y por eso se da un salto entre un monto y otro. La universidad no coloca un peso para este bono. ¿Ya? Coloca un peso para este bono. El origen del bono, cuando se crea este bono, porque las otras reparticiones públicas lo tenían, ¿ya?, para la zona extrema, entonces cuando suben a las universidades del Estado en esto, se fijó en el gobierno de turno, se fijó un monto para el número de funcionarios que habían. Y ese monto es el mismo monto que ha seguido en el tiempo, que ha tenido variaciones por circunstancias, ¿no es cierto?, como las que acabo de decir. Como también los montos individuales que puedan estar recibiendo los funcionarios pueden variar, porque hay años en que se ha retirado gente y ha disminuido el número, otros años ha aumentado por contrataciones, como hoy día, ¿no es cierto?, que hace que el monto individual disminuya. ¿Ya? Esta variabilidad que ha tenido el monto ha motivado, ¿no es cierto?, a nuestra asociación y al resto de las asociaciones a que en el caso de la Universidad del Estado venga un pedido de este tipo, es decir, oiga, desde que se originó el bono a la fecha, los funcionarios debieron recibir 320.000 pesos cada uno. Y queremos que ese sea el monto que se fije, no estoy dando un valor hipotético, digamos, y queremos que ese sea el valor, que es el pedido, ¿no es cierto?, que quede nominal para los funcionarios, ¿no es cierto?, de nuestra institución, contratas y plantas. El tema es, por supuesto, que todos ustedes, ¿qué pasa si ahora, y lo que preguntaba el senador Lagos, ¿no es cierto?, las otras instituciones por ley tienen definidas sus plantas, las universidades no tenemos definidas las plantas, y por lo tanto podemos subir como podemos variar, ¿no es cierto?, aumentar o disminuir nuestras plantas, y eso requeriría, ¿no es cierto?, que año a año se definiera en el presupuesto la variación de la partida. Está bien, está claro, me queda claro. Quedó claro, mejor dicho. Sí, muchas gracias. Señora Hilda, retoma la palabra entonces con el segundo tema que quería plantear. ¿Qué le parece? Presidente. Chaguán, sí, senador Chaguán. Sí, presidente, ¿te parece que oficiemos? Pero que escuchemos primero las propuestas, Pancho, las preocupadas, ¿te parece? Pero me parece bien lo que yo sé para dónde vas, pero quiero escuchar los otros dos temas, ¿te parece? Perfecto. Que nos permite cerrar eso después, con eso, ¿ya? Señora Hilda, entonces le devolvemos la palabra para que pase con el segundo punto. Ahí sí. Bien, el segundo tema que nosotros trajimos, ¿cierto?, es la asignación de zona, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Hay una ley ahí, pero también pasa lo mismo. Hoy en día las universidades estatales, ¿cierto?, y las universidades de las zonas extremas tienen este tema con la asignación de zona. ¿Por qué? Porque el resto de los sectores públicos, ¿cierto? Ustedes pueden muéstrame la tablita, María Angélica, ¿cierto? En el caso de las municipalidades, salud, ¿cierto? Tienen, quien se hace cargo de esto es el fisco, pero las universidades propiamente tal, las universidades del Estado, las universidades de zonas extremas, ¿de dónde sacan esta asignación de zonas, ¿cierto? Salen directamente de las arcas de las universidades. Entonces, es eso lo que nosotros estamos hoy día también planteando ante la Cámara de Senado, ¿cierto? De que puedan de alguna manera ser tratados nosotros las universidades con igualdad de condiciones que el resto del sector público, digamos, porque
va en desmedro de cada uno de nosotros, digamos. Y nuevamente voy a volver a repetir, cada vez que sucede esto y cuando hay una baja, como está sucediendo hoy en día, acá sobre los alumnos y sobre los aranceles, todo lo demás, lo que más peligra también es la estabilidad laboral de los funcionarios, porque se empieza a hablar de una reestructuración. Si no hay ingresos, claro, los que más sufren son al final los trabajadores y las trabajadoras. Y es eso que nosotros hoy día también estamos solicitando, que seamos tratados con igualdad de condiciones como el resto del sector público, porque hoy día las universidades, si bien es cierto, están haciendo un esfuerzo grande, ¿cierto? No sabemos hasta cuándo ellos van a poder soportar esto y qué es lo que va a suceder, sobre todo en las zonas extremas, que es más difícil hacer universidad. No sé si el vicerrector de finanzas, porque él es el que maneja todo lo que tiene que ver, digamos, con la realidad en plata de la universidad. Sí. Si me permite, senador Lago, presidente. Por supuesto, don Álvaro, adelante. Bien, este es un tema para nuestras universidades ubicadas en zonas extremas clave y fundamental. Y la señora Hilda tiene toda la razón cuando ellos, frente a la situación que estamos viviendo hoy en día, las universidades del Estado y específicamente las universidades estatales ubicadas en zonas extremas, que ellos vean con temor el problema de la estabilidad laboral. Y esto, por favor, que no suene amenaza, porque lo que tenemos que hacer es que nuestras instituciones funcionen, ¿no es cierto?, apropiadamente con los recursos que disponemos. Esta ha sido una mochila que hemos cargado desde que las universidades, ¿no es cierto?, toman la decisión de entregar la asignación de zona a los funcionarios, ¿no es cierto?, planta y contrata, porque estaban en desigualdad de condiciones respecto al resto de los funcionarios públicos de la región. Hoy día, a la remuneración del mes de mayo, para vuestro conocimiento, en el mes de mayo, o sea, pagadas las remuneraciones del mes de mayo en la Universidad de Tarapacá, nosotros pagamos en asignación de zona 369.365.000 pesos. Eso implica que este año vamos a tener una carga en nuestro presupuesto por asignación de zona de 4.435 millones de pesos. Y hoy día, ¿por qué esto hace más crisis que nunca? Porque hoy día, con la Ley de Educación Superior, la 21091 y el artículo 108, que establece la regulación del valor de los aranceles que el Estado nos va a pagar por concepto de gratuidad, donde, por ejemplo, en el caso de la carrera de Derecho para la Universidad de Tarapacá, está cayendo en más de 1,5 millones de pesos. Ustedes entenderán que se comienza a cerrar el círculo y los financiamientos de nuestras instituciones fundamentalmente provienen de aranceles. Por lo tanto, una forma en que se ha venido pidiendo esto, la verdad que latamente, o sea, no es hoy día que aparece esta situación, la hemos venido planteando por años, de que el Estado asuma este costo de las universidades de zona externa. Es posible hoy día, dada la situación y el gasto público que ha llevado adelante, ¿no es cierto?, se ha llevado adelante para solventar los déficits que tienen las familias, por el caso de la pandemia, se hace muy difícil. Pero en más de una oportunidad hemos planteado en la Comisión de Zonas Extremas de que esto podríamos establecer algún acuerdo, ¿no es cierto?, donde pudiera irse en el tiempo, entendiendo de que a lo mejor las arcas fiscales no están para entregarnos los recursos de una, pero podría ser que en un periodo, en un margen de 3 años, ¿no es cierto?, pudiéramos llegar a recibir el financiamiento, la asignación de zona, que es una cuestión fundamental y que inhibe radicalmente el desarrollo de nuestras instituciones.
Muchas gracias, don Álvaro. No sé si algún senador o senadora quiere agregar algo. Presidente. ¿Sí? Sí, yo tengo una consulta, tengo una duda, porque, claro, lo que aquí nos plantean parece muy lógico, pero cuando uno lo mira para que sea igual con los otros servicios públicos, pero si uno ve la escala que nos mostraban hace un rato, ¿no es cierto?, en que entre el año 2015 y el 2021, en 5 años, habían aumentado cerca de, no me acuerdo, pero era un número considerable, 200 trabajadores más. No ocurre lo mismo con un servicio público que tiene una planta fijada por ley, que tiene un porcentaje establecido por ley del monto máximo de contrato. Entonces, entiendo yo, puedo estar absolutamente equivocada, pero según lo que yo entiendo, si uno, si cuando se fija por el Estado el monto de plata que se va a pagar por este concepto, o que se va a pasar a los servicios públicos, por este concepto de asignación de zona, en los servicios públicos como que se puede tener claridad del monto. Cuando acá con justicia se dice que queremos que sea un monto nominal, que sea el mismo monto para cada trabajador todos los años, independiente de que haya más o menos trabajadores. Eso en un servicio público que tú tienes claramente determinado en la planta. No sé, 100 funcionarios, no pueden contratar más del 20% de contrata, eso me da tanto. No, ese servicio no puede gastar en asignación de zona más que esta plata. Tengo una manera de determinar el monto máximo de funcionarios de un servicio. Acá entiendo que en la universidad eso es distinto, por lo que entendí, puedo estar equivocada, en que el Estado no podría, con anterioridad o cuando fija los presupuestos, ¿no es cierto?, decir cuánto es la plata que esa universidad va a necesitar por este concepto, toda vez que cada universidad autónoma, entiendo, no tiene una planta prefijada como los servicios públicos, porque yo no creo que exista en el país, salvo que sea un servicio que recién se esté creando, alguien que suba tan considerablemente el número de trabajadores. No estoy cuestionando, presidente, y creo que eso le quiere crear a la universidad, que sea necesario no la contratación de esos números profesores, ¿no es cierto?, sino que estoy cuestionando de cómo podría el Estado determinar anualmente cuánta plata va a necesitar si no tiene la forma de fijar, ¿no es cierto?, cuál es el número de funcionarios que esa universidad va a determinar si no tiene una planta prefijada. Esa es mi consulta, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Eisenberger. Algo de eso traté de plantear en delante, pero parece que no fui tan explícito. No sé si don Álvaro o señora Hilda quieren absorber esa inquietud de la senadora. Sí, sí, por supuesto. O sea, y la inquietud es muy válida, entendiendo de que el presupuesto de la nación también es uno solo, entonces no puede, ¿cómo se llama? Las partidas al final terminan siendo conocidas. Dentro de las explicaciones que yo puedo dar, en virtud que yo llevo 35 años en la universidad, ya deberíamos decir, por ejemplo, la Universidad de Tarapacá, en el año 90, el retorno a la democracia, y cuando se asume una administración diferente a las administraciones delegadas que hubo en la Universidad de Tarapacá, éramos 200 académicos, habían unos 300 funcionarios, no más, pero también eran no más de 3.000 estudiantes. Hoy día en la Universidad de Tarapacá tenemos 340 académicos y tenemos, ¿no es cierto?, 9.000 estudiantes. No teníamos posgrado antes, hoy día tenemos magíster, tenemos doctorado, o sea, la universidad ha ido creciendo en función de su desarrollo. Los campus de la universidad también se han ido extendiendo, lo que hace que vaya requiriendo, ¿no es cierto?, de mayor cantidad de funcionarios. Tiene una sede también en nuestra ciudad, etc. O sea, hay toda una explicación que tiene que ver con el desarrollo, entendiendo el planteamiento que se acaba de hacer, digamos, de que las universidades, ¿cómo se llama?, al ser autónoma, la autonomía de la universidad estatal es bien sui generis, en virtud de la cantidad de controles que tenemos. Sin embargo, claro, debería tener, ¿no es cierto?, el monto del presupuesto para asignar, para cubrir este tipo de asignación. Sin embargo, también nuestras instituciones
para efecto de sus planes de desarrollo, cuestión que se cumple y se evalúa periódicamente por la Comisión Nacional de Acreditación su cumplimiento. Precisamente vamos dando cuenta de cómo se sustenta ese desarrollo. Y el personal que tenemos es el personal que permite tener una institución que en la ciudad de Arica tiene 3-4 campus, administra dos salas de museo en diferentes lugares, etc. O sea, ¿cómo se llama? Se entiende que requieren de esa cantidad de personal, ¿ya? Es muy posible que se pueda optimizar aquello, se puedan automatizar muchas cosas, pero también nos tiende a ocurrir, y esto es lo que la Asociación de Funcionarios permanentemente está resguardando y salvaguardando aquello, de que no sea la universidad el ente que, para ajustar su caja, ¿no es cierto?, termina despidiendo gente, siendo la universidad una de las fuentes laborales importantes que hay en la región. Y yo ahí también quiero hablar sobre esto. Acá en Arica, una de los, digamos, donde hay un trabajo fijo, donde la que da más trabajo es la Universidad de Tarapacá, porque tiene, digamos, acá Arica tiene también su falencia, y si ustedes, bueno, digamos, lo que tiene que ver con cesantías es grande, pero la Universidad de Tarapacá da un trabajo, y justamente lo que dice el vicerrector, es decir, constantemente la universidad se va exigiendo, ¿cierto?, que vaya mejorando en todo sentido, y la cantidad de alumnos también en las carreras se van aumentando de alguna u otra manera. Entonces es por eso también que nosotros acudimos a eso. Lo dije en un principio, la estabilidad laboral para nosotros es fundamental, ¿cierto? Y es la que a nosotros hoy día nos mantiene y nos mantiene ahí, y podemos estar con esa seguridad, pero de no tener soluciones, lamentablemente, nosotros siempre, y ya lo hemos dicho, tenemos ese miedo de que vamos la universidad de alguna manera a tener que prescindir de sus trabajadores y trabajadoras. Y lo otro, que lo vuelvo a repetir, nosotros no podemos competir con el resto de las universidades, digamos, centralizadas, sino que hacer universidad en la zona extrema es sumamente difícil, es complicado. Presidente. Sí. Sí, no, solamente para aclarar, yo creo que no se entendió la consulta. Creo que ni cuando usted lo planteó, ni cuando yo lo planteé recién, estamos cuestionando la necesidad del aumento de trabajadores para la universidad, y que cómo ir contratando gente, efectivamente eso puede ir variando de acuerdo al número de alumnos o de carreras que vayan en aumento. Yo eso no lo cuestiono, como tampoco cuestiono, ¿no es cierto?, la importancia del desarrollo de universidades, particularmente en regiones de zonas extremas. Lo que yo consultaba de alguna manera es si la universidad, que al no existir una planta prefijada como en nuestro servicio público, resulta más difícil para determinar el presupuesto, ¿no es cierto?, entregar el monto total que requieran para la asignación de zona. Entonces yo no sé si estas contrataciones se van haciendo anualmente, cuál es el monto que varía, cómo fijar ciertos factores para que el Estado pudiera, de buena manera, determinar, cuando en la ley de presupuesto, cuando se hacen estos presupuestos para el año siguiente, considerar lo que la universidad corresponde, porque si no, nunca podría tener un presupuesto tan al dedillo como se requiere, para que no sea la propia universidad con fondos propios, o como decía usted ahí, despidiendo personas, que no es la idea. Subentendemos que si la universidad está contratando ese personal es porque lo requiere. Solo me iba al tema de que era más difícil en las universidades, por la forma que tienen, de saber cuántos funcionarios van a tener. Entonces también resulta más difícil determinar para el Estado cuánto traspasar para el pago de asignación de zona. Y un poco quería saber cómo eran los criterios, cómo eran las contrataciones, cuándo la universidad determina el número de funcionarios que requiere para cada año, si existen algunos elementos
que pudiera volver más objetivo esa determinación del monto necesario. Gracias, presidente. Quiero la palabra, presidente. Don José Miguel Insulza, tiene la palabra. Presidente, yo quería referirme al otro tema que planteaba el vicerrector Palma hace un momento atrás, que seguramente es más, no digo que no sea importante, este es muy importante, pero otro significa más recursos aún. Y es una cosa que está pendiente, que todos los años la dejamos para el año siguiente porque no se puede cumplir, que es el traspaso de todos los trabajadores que están a honorario a la planta de la universidad. Que nadie dice cómo se va a absorber eso y quién lo va a pagar. Y que supongo que se pensará que el costo lo va a asumir la universidad, pues no está financiado. Solamente tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, todos los años tomamos una decisión que significa postergar eso, junto con otra cosa, no recuerdo cuál es. Y eso es algo que hay que resolver pronto, ¿no? Porque significa para la universidad un costo enorme y no significa que le suplementen los recursos para eso. ¿Estoy equivocado ahora, don Álvaro, o es esa exactamente la definición del tema? Sí, efectivamente, senadores, ese es uno de los problemas. Senadores, para vuestro conocimiento, las universidades del Estado, recibimos del Estado, así, un cheque para la universidad, que es el aporte fiscal directo. Ese es el cheque que el Estado nos entrega como institución de su propiedad. Que en nuestra institución llegan a este año a los 12.000 millones de pesos. Nuestra planilla de remuneraciones es cercana a los 25.000 millones de pesos. ¿Cómo se financian nuestras instituciones? Con los aranceles de pregrado. Con los aranceles de pregrado. Y además con un conjunto de fondos que son concursables. En el gobierno, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, en su segundo periodo, sale la ley de las universidades del Estado y un crédito con el Banco Interamericano, ¿no es cierto?, de 300.000 millones de pesos a distribuirse en 10 años entre las 18 universidades estatales para efectos de fortalecer su desarrollo. Y lo que representa para las universidades que están en zonas extremas, para vuestro conocimiento, y que cumplimos al pie de la letra con las cláusulas del mercado público, que nuestro costo de transacción versus una universidad privada e incluso versus una universidad estatal que está ubicada en el centro del país, significa que a nosotros un computador nos cuesta 35-40% más caro que lo que cuesta que la USACH, por ejemplo, lo compre en Santiago. Ya, entonces, cuando decimos que además, por lo tanto, los aranceles nutren nuestro presupuesto, yo entiendo a la senadora, no es que lo malentienda su planteamiento, senador, estoy totalmente de acuerdo con usted que se dificulta, ¿no es cierto?, al no saber cuál es la planta autorizada de esta institución para saber cuánto es lo que tendrían que asignar en el presupuesto para efecto cubrir la asignación de zona. Pero también no es menos cierto que podría ser una tremenda solución para las universidades de zonas extremas llegar a definir un monto que va a financiar a lo mejor no el 100% de la zona extrema, pero a valores de hoy se sabe qué con lo que ustedes, ¿cuál es su asignación de zona hoy día? Universidad de Armacá, 4.435 millones. Ese es nuestro compromiso, de financiar hasta allí. Cualquier adicional que se le genere deberá ser cubierto con sus propios ingresos. Pero hoy día, donde se nos regula... Ese es el punto, exacto. Claro, claro. Ya, hoy día no podemos seguir sosteniendo esta mochila. ¿Por qué razón? Insisto, se nos están fijando los precios de los aranceles, se nos fija la cantidad de alumnos que podemos incrementar para poder obtener un mayor valor de aranceles. Nuestra universidad se tiene que acreditar necesariamente en las 5 áreas de acreditación. Llevamos 15 años acreditados solo en 4 áreas, incluida investigación.
nos falta posgrado. Un dato nomás para ustedes. Para poder acreditar un doctorado, nosotros tenemos que tener un claustro académico de 10 académicos por doctorado. Y para acreditar el área de posgrado necesitamos a lo menos 6 doctorados acreditados, 60 académicos que necesitamos cautivarlos, convencerlos, que trabajen a 2.000 kilómetros de Santiago, ¿no es cierto?, desgraciadamente, con remuneraciones. No se vienen a vivir a Arica, no se van a vivir a Punta Arenas. No. Todos los doctores que llegan, que es una contradicción en nuestro país, los doctores que vienen de vuelta de Beca Chile, prefieren hacer una manifestación por falta de contrato en Santiago que venir a esas zonas extremas, para complementar esos cauchos que requerimos. Para eso requerimos recursos que no podemos sacar más recursos, por ejemplo, de los aranceles. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto que bordea los 60.000 millones de pesos, o sea, y el Estado, insisto, nos trae un cheque por 12.000 millones. Ese es el aporte fiscal directo que recibe la universidad. El resto son aranceles y son fondos concursables. Así es. Perdón, presidente, Sí. yo creo que este es un tema que es necesario. ¿Me permite, presidente? Por supuesto, don José Miguel. Este es un tema que yo creo que requiere un tratamiento bastante más a fondo también en la Comisión de Educación. Yo no sé qué vamos a hacer respecto a este tema de las universidades. Este es un problema de las universidades regionales en general y de las universidades, sobre todo de zonas extremas, es un problema extremo. Un problema de financiamiento anual cotidiano, que va cada vez más, entre paréntesis, yo no sé, la senadora Asperger me podrá decir si la Universidad Arturo Prat está incluida en esto, porque entiendo que esto es para las universidades de zonas extremas, que en esta ley son Antofagasta, Magallanes, Aysén y Arica. Entonces, la verdad es que parece que se quedó fuera la Universidad de Iquique, ¿no? Pero eso habría que incluirlo también. Y es un desorden bastante grande y todos los años se plantea el mismo problema. Que no hay recursos a pagar los bonos, que no se puede llevar adelante la idea de regularizar una cantidad de personal, que no se puede contratar nuevo personal y además, como ha dicho el vicerrector, se supone que la universidad es autónoma, pero no tiene ningún recurso ni ninguna posibilidad de manifestar su autonomía, ni siquiera en aumentar sus propios recursos. Si no está claro, don José Miguel. Ricardo, la palabra. Sí, don Jorge, adelante. Senador Soria. He aprendido harto en esta reunión escuchando a los dirigentes de la universidad y a ustedes con su experiencia. Y yo quiero aportar que nosotros debemos cerrar el anillo y la universidad debe hacer un programa. Es una universidad de Estado, es una universidad en el fondo del país. Por lo tanto, lo que nosotros como parlamentarios, y yo como parlamentario en este caso del norte, ¿qué pediría yo? El estudio completo en cada una de las áreas, lo que vale mantener esta universidad y cuál es el volumen de alumnos que todos los años ha ido subiendo, como ejemplo, los 10 últimos años. Y ahí ser nosotros los senadores que estamos acá presentes, plantearlo, que eso sea también para Arica, para Antofagasta, sea un padrón nacional. No que se vea como acá, porque yo lo he escuchado con harta atención, he aprendido harto, pero veo que no hay nada que esté planificado a lo que debe ser en cada región. En este caso, nuestra región debería cerrar con sus académicos, sus directores de la universidad, qué es lo que necesita Iquique y la región para poder andar con su universidad. Y ser nosotros, yo veo una muy excelente preocupación de todos mis colegas senadores, los he escuchado todo este rato. Esto lo podemos poner que sea el padrón nacional. No sé si lo que tratamos acá también lo trata Arica,
Magallanes, etcétera. O el caso de Paiquique. Eso es la única pregunta que tengo. Porque si somos todos por igual, bueno, así debería ser un programa que no se puede discutir como lo estamos discutiendo nosotros. Debería ser el padrón nacional de la educación pública universitaria. Punto. Eso era lo que yo quería contribuir, que creo que hay que cerrar el anillo, y no lo conozco yo a fondo. Primera vez que me toca tocar este tema acá, pero sí que yo lo cerraría como anillo de una responsabilidad de Estado, y nosotros somos el Estado, somos el Senado de la República, los que podemos contribuir a que el Estado, si no está el padrón, se haga el padrón, y eso con un financiamiento anual. Eso era todo, presidente y colega. Muchas gracias, senador Soria. Muchas gracias. Creo que hay que avanzar hacia tener una mayor uniformidad, claramente, a nivel de las universidades, sobre todo la del Estado. Yo le quería pedir a los representantes de la universidad si pudiéramos avanzar en el tercer punto, que es el del incentivo al retiro. ¿Cuál es la situación? Que entiendo que era el tercer área que querían plantear. Sí, el tercer punto, incentivo al retiro, este les va a gustar, porque acá no pedimos presupuesto, así que lo que estamos pidiendo acá... No se preocupe que nosotros no somos los directores de presupuesto en los ministerios de Hacienda, así que no nos afecta a lo otro. Ya, sí. Bueno, lo que nosotros estamos pidiendo acá, ustedes se dan cuenta de cuando las personas se jubilan, ¿cierto?, en la universidad, las mujeres podemos alargar el tiempo hasta los 5 años más, hasta los 65. Entonces, bueno, pues, y ahí no pierden, ¿cierto?, todos los beneficios que tienen. Hoy día los varones, porque vamos a hablar de igualdad, ¿cierto? Cuando hablamos de igualdad siempre hablamos para las mujeres. Hoy día lo que estamos pidiendo es que esta igualdad también sea para los varones. Es decir, que el varón pueda quedarse dentro de la universidad 3 años más, 5 años más, sin perder los beneficios. Ahí Luis Calquín, sí, que es uno de los que comenzó esto, le gustaría ahí exponer, presidente. Si me permite, señor presidente. Muy bien, le damos la palabra a don Luis Calquín. Bienvenido. Gracias. Primero que todo, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para las honorables y los honorables senadores. Agradecemos la oportunidad que nos brindan para poder poner estos temas tan relevantes e importantes para nuestro sector. En relación al incentivo de retiro que decía mi compañera acá recién, todos sabemos que la ley 20.374 faculta a las universidades estatales un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarias y funcionarios. Lo que nunca nos quedó claro es qué se consideró para que las mujeres, nuestras compañeras, tengan 5 oportunidades para acogerse al retiro, es decir, de los 60 o hasta los 65 años, sin perder los beneficios, como decía mi compañera. Sin embargo, para los hombres, la ley establece solo una oportunidad. Lo que estamos solicitando, senadores y senadores, es que se alargue la edad de jubilación de los hombres en 3 años, es decir, de los 60 o hasta los 65 años. Creo que las condiciones de quedarse sin trabajo hoy día es muy dispar a cuando se pensó y se publicó esta ley. Todos sabemos lo miserables que son nuestras pensiones hoy día. También estamos conscientes que nos encontramos en un estado excepcional en el país, producto de los efectos que ha producido la pandemia. Creemos también que aquí se ha producido una especie de discriminación con los hombres. Senadoras y senadores, si se llegase a aprobar esta iniciativa, esto sería con efecto retroactivo desde enero de 2021. Digo esto porque esto es una opción personal. Y además, sin perder los beneficios que ya están establecidos en la ley, como lo dice mi compañera. También quiero decirle que esta iniciativa o esta propuesta no tiene costo adicional para el fisco. Finalmente, senadoras y senadores, creemos que es de justicia y de todo justo lo que estamos solicitando para que ustedes nos puedan ayudar a que estos puntos sean realidad y llegue
en beneficio de nuestros compañeras y compañeros. Eso quería aportar. Hay varios argumentos que se pueden agregar acá, pero por el tiempo yo creo que por esta vez sería esto, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, don Luis Carquín. Se entiende perfectamente el planteamiento, ¿ya? La pregunta es, primero, quiero saber si alguno de nuestros senadores o senadoras tiene algún comentario que realizar sobre este último punto, sobre el incentivo al retiro y el tema de la extensión de la edad de jubilar, postergar la edad de retiro sin perder los beneficios, tratando de equiparar un poco la situación de género, por así decirlo. ¿Ya? No sé si alguien tiene algún comentario. Senador Chaguán estaba por ahí, que me había pedido la palabra cuando terminaran. Presidente. Sí. Sí, es que yo creo que acá ha habido una sustantiva presentación y yo creo que nosotros debiéramos a lo menos oficiar tanto al Ministerio de Educación y a la Subdere. Básicamente para los efectos de o poder traerlo o convocarlo a esta sesión. Si le parece, presidente, en la próxima sesión poder convocarlo o bien mandarle un oficio formal para que nos expliquen, digamos, cuál es la posición de tanto del Ministerio de Educación y particularmente de la Subdirección de Educación Superior o de la Subsecretaría de Educación Superior o bien de la Subdere. Me gustaría saber la opinión porque me parece del todo razonable lo que se han planteado acá. Gracias, senador. No sé si alguien más tiene algo que agregar, porque a mí me gustaría, yo voy a tomar la sugerencia suya del oficio de todas maneras, eso yo lo haría, yo incorporaría tal vez, o sea, yo antes de hacer eso le quiero hacer una pregunta a los funcionarios nuevamente y al vicerrector. Cuando ustedes hablan de estos temas, que son 3 temas distintos, obviamente, pero ¿con quién los hablan? ¿Quién es su interlocutor desde el punto de vista del Ejecutivo? ¿O ustedes lo hacen a través de la Universidad del Estado o lo hacen individualmente? Perdone la pregunta porque para mí es importante para ver cómo seguimos hacia adelante. Y ahí se le manda el oficio, obvio. Sí, claro, por eso, porque por ejemplo, yo te podría decir, ¿por qué no la dirección de presupuesto? O sea, quiero saber cómo han canalizado ustedes estas 3 áreas de preocupaciones, inquietudes, como quieran llamarlas, o reivindicaciones, derechamente. ¿A qué se lo plantean ustedes estos temas? ¿Con quién se sientan a conversar si es que logran sentarse a conversar con alguien y no son tramitados tal vez en la maraña que se genera con el Estado? ¿Me permite, señor presidente? Por supuesto. Bueno, por lo menos el punto de incentivo de retiro, eso me tocó felizmente trabajarlo en el año 2006 y conversamos con la presidenta de la República y después lo derivó con la DIPRES. Ahí se trató este tema. Y los otros temas que tienen que ver con relación con la universidad misma, muchos de ellos también se tratan en el Ministerio de Educación. Ya, ok. Está bien. Presidente. Sí. Respecto a su pregunta y bueno, lo que acaba de responder Luis, a ver, la presentación de hoy día ha sido una iniciativa de la Asociación de Funcionarios liderada por Hilda Silva y de su permanente preocupación respecto a estos 3 temas que se lo ha manifestado también de manera permanente a los senadores de nuestra región y que ellos han hecho eco en más de una oportunidad. Ahora, desde el punto de vista de la autoridad universitaria, me refiero a nuestro rector, nosotros participamos en el Consorcio de Universidades del Estado. Y a través del Consorcio de Universidades del Estado se han hecho llegar las inquietudes hoy día a lo que es la Subsecretaría de Educación Superior y lo que fue antes, años atrás, la División de Educación Superior. También a los gobiernos de turno se le ha hecho ver desde el Consorcio de Universidades del Estado y en específico las universidades de regiones extremas, estoy hablando de Arica, Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes, se le ha hecho ver estas situaciones tanto insisto, a los gobiernos de turno
como a los respectivos ministros de educación y a las divisiones pertinentes. También se ha planteado esto en la Comisión de Educación. Ya, desgraciadamente ha ido transcurriendo el tiempo y no se le ha dado solución. Hoy día la situación para las universidades de zonas extremas estatales, la situación se torna muy grave por lo que acabo de mencionar, la entrada en vigencia de manera plena de la Ley 21091 de la Ley de Educación Superior y la Ley 21094 de Universidades del Estado, que hoy día el Consejo de Rectores está pidiendo precisamente que se hagan ajustes al primer cuerpo legal, a la Ley de Educación Superior, que tiene que ver con la regulación de precio y de cantidad de, de vacantes. Fundamentalmente eso, como también a todo el proceso de acreditación de nuestras universidades. Ya, dado que la ley pareciera que considera que es exactamente igual a ser universidad en Magallanes, en Arica, que, ¿no es cierto?, en Santiago. Y por lo tanto eso requiere de una reforma, pero también todo lo que tiene que ver con el concepto del tema de la gratuidad y la fijación de valores aranceles. Y las universidades del Estado, por otra parte, que tiene que ver con articulados que podrían, ¿no es cierto?, hoy día estar en vigencia y que nos están generando problemas muy, muy, muy graves para la gestión y la administración en general también, pero también para el destino de los recursos. Gracias, muchas gracias. Gracias, don Álvaro. Muchas gracias. Yo le agradezco la presentación y la paciencia. ¿Ya? Don Jorge, ¿quiere agregar algo? Jorge Soria, senador Soria, ¿te pidiendo la palabra? Sí, si me la das un ratito. Por supuesto, yo insisto. Yo creo que este equipo de senadores que estamos acá, que ya nos conocemos, si en la universidad se puede juntar Arica, Iquique, Antofagasta, el área norte, y tener un pensamiento de cómo, si el Estado central no lo hace, no peleemos con el Estado central, no nos preocupemos. Hagamos cómo debe funcionar, qué número de carreras tiene que tener los funcionarios, los trabajadores, etcétera, etcétera. Hagamos un librito. Aquí está. Yo le digo a mi administración, yo tengo 75 años metido en que partí la alcaldía cuando no he estado, cuando me han echado, cuando hay un gobierno que paró la democracia, etc. Pero mi vida es que nosotros planificamos nuestra ciudad entera. Nosotros planificamos la carretera de aquí a Río de Janeiro, a Santos. Planteamos la abertura del puerto, o sea, lo hicimos todo localmente. Yo creo que ese es el papel que nosotros podemos colaborar como parlamentarios, hacer de nuestras comisiones en las partes que el Estado se quedó atrás o no lo pudo hacer, o no tiene el interés, no importa, no hay que pelar de nada a nadie. Pero acá hay gente capaz y son de todos los partidos, o sea, cada uno de los senadores tiene su color político. Y él, si lleva todo un programa hechito, ustedes con nosotros, cada uno va a ir a su partido, va a luchar porque se haga una ley que esto lo deje andando y paciente. Todos los años se repite lo mismo. Y punto. Pero hay que buscarle una salida nueva, porque no la hay. Vamos a poder estar hablando todo el año. Ya veo que se habla por año y no ha habido solución. Entonces, busquémosle la solución nosotros. Si yo no creo que hay mala voluntad del centralismo ni nada. No está adecuado nada, nadie lo ha inventado, inventémoslo nosotros. En Iquique lo inventamos todo. Se puede, y un alcalde que no fue a la universidad. O sea, a los 23 años ya era alcalde. Se acabó mi carrera, se acabó todo. Es decir, hagámoslo. Yo creo que yo veo las caras de los senadores, ya los ubico 2 o 3 años. Aquí hay capacidad para armarlo esto rápido. En unos 15, 20 días, con todos los datos que ustedes nos dan, nosotros podemos hacer el padrón, cómo deben ser las universidades en cada región.
Punto. Yo creo que Ricardo Lagos ahí se la puede. Un poquito, algo hacemos. No, Algo sí, hacemos. Gracias, sí. Jorge. Si tú manejáis esto, lo arregláis, porque así como estamos, aquí no arreglamos nada. Se va a terminar la reunión, ellos se han frustrado. No, si estamos acá y queremos ayudar, porque lo que le estamos proponiendo es no soltar esto. ¿Ya? Y le estamos proponiendo, por eso yo pregunté exactamente quiénes son los interlocutores de ellos, porque me intuía que era a través del consorcio de universidades estatales, y lo entiendo eso. Pero creo que algunos de estos temas uno tiene todo el derecho como senador o como comisión de pedir a la Dirección de Presupuesto y a otras instituciones cuáles son los criterios para hacer las asignaciones de zona, cómo lo han hecho en otros lugares, qué ocurre sobre todo con el tema del bono de zona extrema, esto que sea nominal, una respuesta, ¿ya? Si no tengo una respuesta y un interlocutor al frente me va a costar mucho solucionarlo, ¿ah? Entonces la idea, no sé si la palabra la más elegante la que voy a usar, pero la idea es, iba a decir apretar, encauzar esta demanda que requiera de la autoridad un pronunciamiento, porque cuando hay un pronunciamiento entonces uno puede tener una liti, puede tener una discusión al respecto. Esa era mi inquietud, entendiendo que lo que dice el senador Soria, Jorge tiene la razón, de que hay que sumar fuerza en esto y hacer una mirada algo más integral. El camino para eso también, creo que la propuesta que estamos haciendo creo que puede ayudar muchísimo, y como señalaba Pancho Chaguán, el senador Chaguán, estamos en condiciones de avanzar en esto y pedir esa información, hacemos los oficios correspondientes y tendremos una nueva sesión con ustedes mismos más la autoridad al frente. ¿Ya? Eso es lo que se me ocurre a mí como camino a seguir. José Miguel. La palabra. Sí, presidente, sí, senador. Yo estoy muy de acuerdo en que hagamos esas cosas, pero también tengo que recordar, el senador Soria debe haber estado presente, esto parece ser, se le pegó más que a mí esta historia, cuando llevábamos como 3 meses en el Senado, y como era como nuestra segunda reunión de zonas extremas, y recibimos un problema parecido, y alguien propuso mandar un oficio, y el único no nuevo que estaba presente el senador Manuel José Osandón, que nos dijo, mire, yo quiero decir lo siguiente, los oficios no sirven para nada. Y yo quiero decir, yo he mandado una cantidad de oficios, ¿no? La verdad es que me aburría mandar oficios y animando oficios ya. Porque simplemente van a parar un cajón. Yo creo que no hay ningún subsecretario que se precie de tal que lo tenga un cajón en su escritorio, que lo abre poco y dice oficios. Y llega un oficio, lo tira allá adentro y ahí se queda. Yo también he estado en la administración pública, yo sé cómo son las cosas. Esto hay que seguirlo, hay que perseverar con esto, con entrevistas con los ministros respectivos. Porque la otra solución, que es la que yo he aceptado los últimos 2 años para este mismo problema que se ha planteado ahí, el mismo problema que hemos planteado aquí, es una reunión, al calor de la discusión del presupuesto. Pero al calor de la discusión del presupuesto estamos con el presupuesto total de las universidades, estamos con los problemas grandes, gordos, y llegamos a decir, oye, fíjate que está el problema de uno de zonas extremas de Arica. De repente me llama alguien volando bajo y lo sacamos. Pero lo más probable es que nadie ni siquiera se fije en el tema, y cuando aprobemos el presupuesto todos van a levantar la mano. Yo creo que esto hay que trabajarlo ahora, desde ya. Hay que trabajarlo ahora. Y mire, yo propondría que alguien haga un memo completo, y no solamente con la Universidad de Arica, de Tarapacá, ¿no? Sino que también concertar esto con las otras universidades que están en la misma situación que nosotros, aunque un poquito menos mal, y tener redactar un documento claro y nosotros pastorearlo por los ministerios y con los ministros, y plantearlo como exigencia, saquémoslo luego, de manera que cuando salga el presupuesto ya esté, porque si nos esperamos a que salga el presupuesto no va a estar nunca. Eso con mucho respeto, presidente. Yo entiendo que tenemos todos los mecanismos del caso, pero como llevamos 3 años probando lo mismo, yo no sé si será, pero por lo menos don Álvaro Palma ha estado aquí unas 3 o 4 veces, no sé si los demás han estado muchas veces, y siempre decimos lo mismo. Entonces yo estoy disponible para que lo hagamos, pidiendo entrevistas con el ministro de Educación, y que le pedimos que esté con la persona que le lleva los temas de financiamiento de la universidad, y dijimos, este es el problema que tiene usted. Por favor, resuélvalo. Porque si no, la universidad se va a ir achicando, y nosotros queremos agrandar las universidades estatales. A lo mejor el problema es que no las queremos agrandar todo. A lo mejor queremos otras cosas.
Eso, presidente, gracias. Muy bien. Presi. Un minuto. Sí, adelante, senador Soria. Lo que dijo el colega, perfecto, pero hagámoslo nosotros. Yo le antepongo que hagamos nosotros el programa enterito. No que las universidades nos enseñan a nosotros esto, tantos profesores, tanto de esto. Y entre todos tenemos un padrón en la mano. Y ahí lo tira Ricardo y sale. Si es como colaborar al Estado. Lo que no le anda, nosotros ayudamos, no es que estemos contra el Estado, ni jodiendo, nada. No es publicidad para la tele ni para la radio. Hagamos cosas reales, Me parece. Pero por lo pronto, entonces lo que yo sugiero es que no olvidemos de los oficios y que el senador Insulza y otros pidan la audiencia con los ministros y hacemos... Correcto, con mucho gusto, yo lo hago sin ningún problema. Me parece que es lo más... Ahora, el oficio ayudaría en la medida en que sea el relato perfecto, lo concreto del tema, por cierto. No, tal como ha sido relatado aquí. No hacemos, más allá que no hagamos un oficio, nosotros igual tenemos que hacer un informe en la comisión, así que puede servir de base para esos efectos. Eso es perfecto, presidente. Pero Ricardo, perdón, no me entiende. Yo digo que no vamos con un oficio. Hagamos ese oficio, hagámoslo realidad entre todos, así como estamos hoy día con los funcionarios. Ellos nos traen listito, tenemos una sesión, esto, otro. Y armamos un paquete y colaboramos al presidente de la República, los senadores de todos los colores le apoyamos a que anden las universidades locales, punto. Eso es lo así, sin escándalo de calle, ni radio, nada. Presidente, para que quede claro, esto no es ninguna crítica, es simplemente la experiencia. Esto lo hicimos el primer año con un oficio, y el segundo y el tercer año con la discusión sobre presupuesto. Y ninguna de las 3 veces resultó. Entonces, a lo mejor ahora hay que hacer otra cosa, eso es todo lo que estoy diciendo, porque realmente los oficios no eran bien buenos los oficios el año pasado, hasta los podríamos buscar. No puedo estar más de acuerdo con usted, senador Insulza. Sí, tranquilo, está todo perfecto. ¿Ya? Así que procederemos de esa forma, me parece. Okay. De acuerdo. Bueno, le agradezco mucho la participación. Yo los dejo porque tengo que ir a la sesión de la Comisión de Hacienda y Trabajo Unida ahora. Muchas gracias. Hasta luego, presidente. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, doña Hilda. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, María Angélica. Gracias.